Bueno, 12:38, un poquito de nieves del tiempo. Que tenemos esta semana de nuevo a Inma Carretero con nosotros, de mesumaria.org. Hola, Inma. Hola, buenos días. Buenos días, Inma. Y tenemos a Lili por el mundo también, ¿no? ¿Dónde está Lili Valcárcel hoy? Yo estoy en Chicago. ¿Te has ido a ver a los Chicago Bulls? Más o menos, sí. O para que ellos me vean a mí. Pero estás todo el día, sí. Está todo el día en Norteamérica. Yo de mayor quiero ser Lili. No, todo un día nos tendrá que contar esos periplos. Estados Unidos está en Canarias, o sea, su vida es maravillosa. Sí. No, o en el y si no en León. O en el Valle del Tietar. O en el Valle del Tietar. También, en el Valle del Tietar. ¿Pero qué hora tienes tú ahí ahora mismo? Que esto es verdad, que está en Chicago. ¿Qué hora tienes tú ahí? Pues las 5:38. ¡Wow! 5:38 de la mañana. No veo. Oye, dice que hace un frío en Chicago, que se han dejado las puertas abiertas y es una cosa exagerada. Pues el frío. No, todavía no. ¿No? Fíjate tú que ni siquiera los árboles han perdido todos la hoja. Fíjate. ¿Cómo que, está? claro, no nos Hay acabamos- árboles de la misma forma que con no la nos hoja que acostumbramos a que junio es el mes de verano, no agosto, no nos acordamos a que enero es el mes de invierno, no noviembre o Exactamente. diciembre. Cuando hace frío que te pela, que cuando el grajo vuela abajo, eso es en enero. Sí, pero de todas maneras, lo del cambio climático es que lo nieguen, es que da hasta la risa. Yo en 30 años que hace que vengo aquí, he visto un cambio, es impresionante. Pero bueno, eso lo sabemos todos. Sí, pues ya ves. ¿Cómo estáis todos? Bien. Bien. Inma, hoy hay que hablar, claro, es 25N, vamos a hablar de esto, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, nos parecía bastante interesante contactar con alguien especializado, con una mujer, ¿no? En concreto especializada en estos temas. Y tenemos hoy tenemos a Carmen Delgado Sosa. Tenemos la suerte de contar con ella. Ella es periodista y tiene estudio de posgrado en educación y en igualdad y prevención en violencia de género. Y además trabaja en el Ayuntamiento de Badajoz como técnica en la Oficina de Igualdad y Violencia de Género desde el año 2012. Así que yo creo que tenemos una invitada interesantísima con la que yo he tenido el placer de estar conversando con ella en la semana pasada, preparando el programa, y que creo que nos puede dar luz y hablar de su experiencia y luego ir aterrizando en los mayores, ¿no? De 55 años, ¿no? Y cómo la violencia de género, la prevención en esta lacra, pues respondemos, ¿no? Todos, ¿no? Así que, bueno, buenos días, Carmen, que estás por ahí, ¿no? Hola, Carmen. Bienvenida. Carmen está por ahí. Sí. Sí, Ahora no te sí, escuchábamos. Sí, ¿verdad? Ahora. Gracias por la Buenos días, invitación. Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos ¿Cómo días. estás? Pues muy bien, hoy un día especialmente liada, un día como hoy. Acabamos de terminar el acto institucional aquí en el Ayuntamiento de Badajoz y bueno, de vuelta en la oficina preparando pues toda la intervención en la manifestación esta tarde aquí en Badajoz, que es a las 6 de la tarde. Después tenemos programado una obra de teatro en el López de Ayala, El Buen Hijo, contra la violencia sexual. Así que tenemos un día frenético hoy de actividades reivindicativas. Pues sí. Totalmente. De hecho, ahora que hablas del teatro, ¿no? Que la tienes programada, ¿no? Entre las cuestiones que me comentabas, me hablabas, ¿no? De los recursos, ¿no? Que hay recursos artísticos que, según tu experiencia, pueden ser muy interesantes para abordar esta temática. Cuéntanos un poco, en concreto, quizás el teatro, ¿no? Ya que hoy tienes programado, pero en general, ¿no? ¿Cuál es la apuesta en este sentido? Pues sí, la verdad que el teatro estamos utilizándolo como herramienta de sensibilización para la ciudadanía en general. Casi creo que no nos hemos saltado ninguno en los últimos años del 25 de noviembre, que como sabéis es hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres, que casi siempre, si no en esa fecha exacta, pero en los días de alrededor, tratamos de programar una obra de teatro aquí en el López de Ayala, que tiene una capacidad para 700 personas, es decir, que llegamos a muchísimas personas cuando cerramos esta programación. Y bueno, pues hemos tratado temáticas muy delicadas, que sabéis que algunas son muy delicadas, desde el ámbito del arte, ¿no? Que es un espacio privilegiado porque bueno, cala mucho, llega, toca las emociones, va más allá de los datos, entonces funciona muy bien
como herramienta de sensibilización ciudadana y también como herramienta de sensibilización en institutos, incluso en primaria. Hemos programado teatro, La Principeta, por ejemplo, que es una obra simpatiquísima y que llega fenomenal, por ejemplo, a los chicos, a las chicas más jóvenes, ¿no? Son niños, niñas que disfrutan con la obra y les va calando el mensaje. Así que tenemos muy buena experiencia con el teatro y la sensibilización en este tema. Muy interesante. ¿Y en qué consiste realmente el trabajo de prevención, ¿no? Has abordado, ¿no?, el teatro, has abordado el tema de los jóvenes en general. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuáles son las líneas de trabajo en prevención que se hace desde el Ayuntamiento de Badajoz? Pues la verdad que la prevención es un trabajo complicado porque cada vez tenemos más frentes abiertos en temas de igualdad. Sabéis que el machismo se reinventa y entonces, bueno, pues a las formas tradicionales se nos une la violencia digital, por ejemplo, que está siendo enorme, ¿no? Y que hay que abordarla, y además para llegar a las personas más jóvenes pues tenemos que idear también nuevas formas de que esos mensajes que ella y ellos reciben poder contrarrestarlos, y eso está siendo bastante complicado, ¿no? Que identifiquen que lo que reciben es violencia y no mensajes inocuos, ¿no? Y les están llegando por todas las vías posibles. Ahí tenemos un gran reto abierto, pero bueno, lo que venimos haciendo es intervenir en el sistema educativo, en la educación reglada, lo que os decía, con niños y con niñas de primaria, y después también en los niveles de secundaria. Hemos tenido talleres del amor romántico para desmitificar ese amor que tiene más que ver con la violencia que con una relación de pareja sana, por ejemplo. Eso en el ámbito de la educación. Y luego también trabajamos con colectivos profesionales para sensibilizarles lo máximo que podamos y que sean muy conscientes de la realidad que supone la violencia contra las mujeres todavía en todas las sociedades del mundo, ¿no? Entonces trabajamos con policía, con personal del ámbito jurídico, sanitario, y luego con grupos poblacionales pues muy muy concretos, con mujeres en situación de vulnerabilidad, con personas mayores. Hemos hecho, por ejemplo, pues eso, con mujeres también hemos creado un grupo de teatro. Una profesora de aquí del Conservatorio de Arte Dramático está trabajando con ella a través del teatro como herramienta de emancipación y de aumento de la autoestima. En fin, hacemos muchas cosas, ¿no? Luego están las campañas de sensibilización ciudadana, donde trasladamos pues esos mensajes muy concretos. Cada año repetimos la campaña de deportistas contra la violencia de género en la media maratón Elbas Badajoz, que tiene más de 1.000 personas que portan en el dorsal mientras corren, deportistas contra la violencia de género. Es decir, lo que estamos tratando con la sensibilización es sumar al máximo número de personas posible a esta causa, ¿no?, tan imprescindible, que es denunciar la violencia contra las mujeres y tratar de erradicarla. Básicamente da la sensación, Carmen, de que predicáramos ya a los convencidos, ¿no? O sea, de que no fuéramos capaces de llegar ahí a los rincones oscuros y recónditos, ¿no? No sé, a ver, evidentemente es que pues hacemos lo que podemos, ¿no? Y posiblemente extendiendo la mancha de aceite entre todo el mundo, pues habrá que llegar, pero parece que hay caras que no son, hay algunos lugares que no son porosos, ¿no? Que no llega la sensibilización ahí. Efectivamente, es muy complicado. Tenemos, además, los lugares porosos, lo que os decía, se nos multiplican, sobre todo por el efecto de las redes sociales, ¿no? Toda la manosfera, todo ese mundo que está ahí oculto, y además efectivamente es oscuro de verdad, porque está lanzando unos valores terribles, antivalores, diría yo, y por supuesto está haciendo apología de la violencia de género continuamente, con lo cual es un poco la lucha de David contra Goliat, ¿no? Porque nos encontramos con que, en fin, los recursos son muchos, y es verdad que se está haciendo mucho en sensibilización, pero también tenemos esa sensación de que nos contrarrestan de otros lados y que son muy fuertes también. Esos mensajes están llegando con mucha fuerza, sobre todo a las personas más jóvenes. Bueno, ahora salía, en fin, el CIS catalán, ¿no? El equivalente al CIS catalán salía diciendo que ya hay 2 grupos de extrema derecha que van creciendo, y que uno de sus mensajes claros es que realmente la violencia de género es una cosa como de progres y de chiringuitos financieros, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo siempre digo que me pongan el chiringuito ese de verdad, pero con playa, arena y un mojito, ¿no? Porque, claro, yo quiero el chiringuito ese porque verdaderamente, bueno, sabéis que en Extremadura hay 36 oficinas de igualdad, unas dependen de los ayuntamientos más grandes y otras de las mancomunidades, pero básicamente el trabajo que se está haciendo desde las oficinas de igualdad, que forman parte de la red extremeña para la atención a las víctimas de violencia de género, es, aparte de orientar a las víctimas de violencia de género en cuanto a los recursos que hay en el territorio y que tienen disponibles, fundamentalmente estamos haciendo sensibilización y eso, pero claro, efectivamente, como tú bien decías, nos estamos encontrando discursos negacionistas súper fuertes, que además están teniendo acogida en foros donde antes no la tenían. Durante unos años era impensable que en el Congreso de los Diputados se oyeran discursos negacionistas de la violencia de género. Es que los estamos oyendo, ¿no? Y antes decía Lili lo de desde Chicago, lo del cambio climático, de la violencia de género y de la, dice, no sé cómo le llaman, no sé qué verde, el chiringuito verde o la cuestión verde y tal, ¿no? Yo, Carmen, yo quería preguntarte una cosa. La violencia de género entre los seniors tiene características especiales. Pues sí. ¿En qué sentido? Mira, yo creo que es como la gran olvidada. Yo creo que, se lo decía el otro día Ima, la violencia de género no tiene por qué ser siempre de la mate porque era mía. Creo que hay, o yo me da la sensación de haberlo percibido, una violencia psicológica sobre todo entre los que ahora somos seniors o los que nos precedieron, que caló tan profundamente en la sociedad que ni siquiera las propias mujeres somos conscientes, y quizá en medios rurales aún más. Sí, así es. Realmente las mujeres mayores, a mí a veces incluso me atrevo a decir que podemos hablar de un 90%, sobre todo mayores de 70 años, ¿no? No estamos hablando de senior de mayores de 55, que bueno, ahí hay un grupo poblacional que es verdad que efectivamente es que vivíamos y vivimos en una cultura muy machista. Ya os digo que el machismo se reinventa, no, ni se crea ni se destruye, ¿no? Se transforma como la energía, pues un poco lo mismo. Pero es verdad que estas mujeres de las generaciones, de nuestras madres, nuestras abuelas mayores de 70 años, han vivido violencia todas. O sea, a lo mejor no violencia física, desde luego violencia psicológica sí, y violencia económica, que ahora empezamos a hablar, por ejemplo, de la violencia económica. La inmensa mayoría de estas mujeres vivían la violencia económica porque, bueno, la mayoría estaban criando a sus hijas e hijos, que además eran muchísimos, y trabajando en casa sin tener esa independencia propia, no ese dinero propio, ni esa habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf. Es decir, que no han tenido vidas volcadas hacia los otros, han estado aleccionadas para entender eso como normal. Recordad la sección femenina, ¿no? O sea, que lo que tenía que hacer una mujer era servir al hombre, y desde Rousseau para en adelante, ¿no? Una mujer estaba para servir al hombre, o sea, eso era... El anuncio de soberano, ¿no? De cuando tu marido llegue a casa, ponle una copita de soberano. Y es normal. Bueno, eso era lo que se enseñaba a las mujeres durante años y años, y han vivido en esta cultura. Yo estoy muy contenta porque veo ahora muchas mujeres mayores de esta edad, ¿no? De 70 años, ya de 75, 80, 85 incluso, por lo menos aquí en Badajoz, no sé en las zonas rurales cómo será, pero aquí desde luego se suman a todo. Yo las veo en todas partes, en los actos culturales, en las rutas intergeneracionales. Hicimos una ruta intergeneracional por la igualdad. Había muchísimas mujeres mayores el otro día, y ya se atreven mucho pues a hablar entre ellas, a contar lo que han vivido, y eso es que es fundamental, ¿no? Porque al final ahí, pues lo hablaba con Isma el otro día, en las zonas rurales, pues bueno, es más difícil denunciar, es más difícil, están más alejadas de los recursos, tienen, bueno, pues eso, el agresor, pues también lo conoce todo el pueblo, que además suelen ser tipos encantadores, ¿no? Que
que puestos a desconfiar de alguien, pues seguimos desconfiando de las víctimas y de lo que nos cuentan. Nos hemos encontrado eso en las zonas rurales, pues incluso mujeres que han ido a denunciar al puesto de la Guardia Civil, esto no hace tantos años, y el Guardia Civil le decía, venga hombre, si ya sabes cómo es Manolo, si es que se toma unas copas, y le quitaban importancia totalmente a lo que iba a contar aquella señora allí, ¿no? O no lo cuentan porque saben que es el amigo del puesto de la Guardia Civil, del alcalde. Al final es verdad que tienen muchas más cortapisas, por ejemplo, para la denuncia, ¿no? Las mujeres que están en los pueblos, pero está cambiando. Yo, al menos en la zona urbana, ¿no?, que es donde estamos nosotras, yo veo mujeres recuperando su vida, que en cierta medida yo lo que percibo, Carmen, sí, yo lo que percibo en la línea un poco de que apuntaba antes también Lili, ¿no?, y que tú has comentado, es que creo que todavía, por lo menos en los espacios donde yo me desenvuelvo, que son espacios rurales, efectivamente, son espacios de poder charlar y conversar y poner esto encima de la mesa, ¿no? Es como que es un tema tabú que tampoco se comenta, pero sobre todo creo que es importante identificar qué es violencia de género, ¿no? Tú acabas ahora de hablar de violencia económica, ¿no? Yo creo, porque te lo digo incluso por mí, o sea, yo hace 20 años, creo que sí, 20 años por ahí, cuando la primera vez que yo recibí formación en estos ámbitos, ¿no?, en este tema, me acuerdo que la técnico nos decía, bueno, vamos a ponernos las gafas, ¿no? Vamos a intentar identificar en nuestra vida cotidiana, desde los anuncios en televisión, las músicas, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos de violencia, ¿no? Elementos de marginación, de machismo, etcétera, ¿no? De relaciones no igualitarias, ¿no? Y te lo juro que quitando las más clásicas, ¿no?, yo no veía. Y entonces cuando empezamos a indagar y a charlar y a identificar, dije, la leche, ahora sí que tengo puestas las gafas bien colocadas y limpias, ahora sí las identifico, porque yo misma hace 20 años un montón de pequeñas, ¿no?, formas de actuar de la sociedad en general las veía como normales y no las identificaba como elementos de no relaciones igualitarias, que es lo que al final termina, en los casos más graves, ¿no?, ejerciendo una violencia, ¿no?, en sí misma por ser de género, ¿no?, que es lo que yo creo que todavía queda por hablar, por discutir, por poner las etiquetas a cada cosa, ¿no?, las chinchetas a cada cosa. No sé cómo tú lo ves, ¿no? Pues sí, es verdad, porque efectivamente el principal problema de la violencia de género es que no la identificamos como tal. Claro, si tú no identificas algo, difícilmente vas a poder luchar contra eso, ¿no? Porque no lo tienes identificado, lo tenemos totalmente normalizado. No hace muchos años Miguel Lorente, que es médico forense en la Universidad de Granada, escribió un libro que se llamaba Mi marido me pega lo normal, ¿no? Le puse ese título y dice, no me inventé el título. Una señora que vino a verme a la consulta me dijo, pero usted, su relación de pareja, ¿cómo? Dijo, bueno, mi marido me pega lo normal. Lo normal. Es que es lo normal. No sé si recordáis lo es que he hecho de Martes. El de Martes y 13, claro. Tanto, ¿no? El de me pega, mi marido me pega. Mi marido me pega, y nos reíamos todos y nos parecía divertidísima aquello. Y fijaros que hablábamos de maltrato físico, que es el más fácil de ver. El maltrato psicológico es muchísimo más difícil de ver. La violencia económica no se ha visto hasta antes de ayer por la mañana, ¿no? Estamos identificando ahora las formas de violencia, la violencia vicaria, por ejemplo, utilizar a los niños, ¿no?, como hoy a las niñas, hijos y a hijas como herramienta para hacer daño a las mujeres, hasta el punto de que ha habido padres que han llegado a asesinar, ¿no? Tenemos a 65 menores asesinados desde 2003 hasta ahora por violencia vicaria. Estamos empezando a poner nombre a las violencias. Entonces, claro, cuando nos dicen que hemos avanzado mucho, efectivamente hemos avanzado muchísimo, pero nos queda mucho por identificar y por nombrar y por atajar, ¿no? Porque, pues lo que os decía, es que tenemos bastantes frentes abiertos. Y en ese caldo de cultivo nos encontramos pues a negacionistas o a ese fondo oscuro, ¿no?, que decíais, ese no lo quiero ver, no existe, no está, no lo estamos inventando, esto es porque no sabemos qué hacer con los fondos y, bueno, cosas así. Hay una cosa muy fea, yo creo, que hay en este país, y esto es una opinión personal, ¿no?, y es que demasiadas veces llevamos ciertas ideas, todo el mundo, o sea, hay gente que lo identifica demasiado con ideas políticas, ¿no? O sea, como el que piensa, el que defiende esto es de una determinada corriente política o de una determinada otra. Y claro, defender la vida de la mujer no es una corriente política, eso es una cuestión de derechos humanos. Lo mismo que luchar contra la homofobia o contra el racismo, o sea, no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de elementos de derechos humanos fundamentales, ¿no? Pero aquí en este país se lleva que si defiendes esto o lo otro, pues eres de este partido o del otro, ¿no? O sea, estamos siempre con la cuestión partidaria, y eso es muy triste, ¿no?
Eso es triste y aparte es totalmente injusto para la ciudadanía. Yo creo que eso, las personas que están en política ahora mismo tienen que hacer una reflexión profunda de qué mensaje están transmitiendo esa polarización social en torno a temas fundamentales. Como es, en este caso, como muy bien has dicho, estamos hablando de derechos humanos de más de la mitad de la población, que son las mujeres. No, porque se habla de lacra social, de colectivo, nada que ver. O sea, todo eso, estamos hablando de lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es el mayor problema social que existe ahora mismo en el mundo, entre otras cosas porque está afectando a más de la mitad de la población. Claro. Es que los datos son terroríficos, no hacéis una idea de lo que estamos hablando. Yo siempre digo en los institutos, cuando en las formaciones, digo, ojo que encima os estoy dando los datos de España. España no representa nada en el mundo. O sea, la situación de las mujeres en todo el mundo es lamentable. España está, contrariamente a lo que mucha gente pueda pensar, que evidentemente siempre hace falta mejorar, ¿no? Pero España está avanzadísimo socialmente con respecto a una gran parte del planeta. Avanzadísima, pero avanzadísima que no os hacéis ni una idea. Es decir, tenemos a 1 de cada 3 mujeres en el mundo que está sufriendo violencia desde los 15 años. Eso, o sea, los datos son... Sí, que sufren matrimonios concertados, violaciones consentidas, o sea, y yo siempre digo, consentida por la familia, me refiero. Desarrollado donde los haya, bueno, pues tenemos a 1.333 mujeres asesinadas desde que las empezamos a contabilizar en 2003. Es decir, si eso no nos pone los pelos de punta, tenemos 38 y se está estudiando un caso ahora mismo, que lo harán oficial en unos días. Es decir, que los datos son terribles. Negar eso me parece, y luego ya polarizarlo y hacer política con esto, eso que tú decías, es que es denunciable. O sea, deberíamos estar, la ciudadanía tendría que estar completamente indignada con esa politización que se hace de... Carmen, que llegamos a la una. Llegamos a la una. Sí, es que me habéis sacado un tema estrella. No, si es que esto hay que decirlo y mañana lo vamos a decir también, y pasado y al otro, no se nos va a olvidar. Pero hoy es más el día. Carmen, muchas gracias. Inma, Lili, un besito, buen día. Muchas gracias. Buenos días. Que llegamos a la una.